Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a su oído, y él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si padres y las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si padres y las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si padres y las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si padres y las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene Tu presencia en mi vida
Dios bendiga a toda la familia de fe del Ministerio de Mir y Dios bendiga a todos los amigos del ministerio que también se van sumando a esta transmisión de día domingo, Día del Señor. Qué bueno es poder compartir juntos este día, qué bueno es esta invitación a compartir con ustedes como familia lo que creo y considero que Dios ha puesto en mi corazón para poder ministrarles, poder compartirles esto que al que entra en la fe experimentará todo el contenido, todo lo que vamos hoy en estos minutos a desarrollar. Quiero bendecir a cada uno de los que se hacen el tiempo para poder estar en este horario los días domingos, los martes con los jóvenes, los miércoles en la otra reunión general, los jueves en el tabernáculo de intercesión y oración profética y los viernes de julio a la medianoche en el clamor. Continuamente estamos alimentando la fe. No estamos llenando mentes de información, sino que estamos alimentando la fe, porque cada palabra viene del Espíritu y el Espíritu no viene a llenar mentes, sino que viene a alimentar la fe, que es poderosa para obrar a través de nosotros y lograr construir y establecer aquello que Dios revela en su palabra. Cuando Dios revela algo en su palabra es porque nos está confiando el diseño de aquello que el Señor en su sabiduría y en su amor desea establecer en la tierra como testimonio y memorial a toda persona que lo observe. Por eso en la fe no hay que estar ociosos, en la fe no se puede patear la responsabilidad, en la fe nadie se puede hacer el distraído. La fe requiere compromiso, esa es la fe verdadera, la fe bíblica, requiere un compromiso. Y aunque te guíe a los lugares que humanamente quisiéramos evitar o no nos gustaría estar, la fe nos guía para establecer un memorial, un testimonio de que Dios ha hablado, de que Dios ha querido construir algo. Depende de la gente después si lo cree o no, si lo acepta o lo rechaza. Pero ciertamente Dios en su palabra, el Padre hablando por el Hijo, en el Evangelio de Mateo dejó establecido Jesús que se predicará el Evangelio del Reino a toda nación para testimonio. Todo lo que se hace, lo que se predica, lo que se obedece, son testimonios memoriales que quedan en personas, en lugares, en situaciones que el día del juicio final, el día que todos estaremos delante del trono de nuestro Dios, esas actitudes, esas acciones de fe y obediencias darán testimonio de que si la persona creyó o no lo hizo, si lo obedeció o no lo hizo, si lo aceptó o lo rechazó, cuál fue su actitud. Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o serás condenado. Y sigue habiendo un principio llamado por los frutos los conocerán. Y sobre eso, algo de eso vamos a ministrar hoy. No será el enfoque, pero sí tiene una parte en lo que vamos a ministrar. Yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, por eso mis ministraciones o mis participaciones, sean en el clamor o en alguna reunión donde no soy el predicador principal, pero estoy ahí participando, sirviendo y me permiten participar con unas palabras, usted va a oír a través de mi persona un tema específico y es, por ejemplo, el recorrido, el camino a caminar, el camino a transitar. Estas clases de mensajes o participaciones que puedo hacer traerán luz a los corazones y a las mentes de aquellos que han preguntado delante de Dios, le han preguntado, Señor, ¿qué tengo que hacer? O quizás no preguntaron a Dios, pero tienen esa pregunta en su interior diciendo, ¿para qué dirección debo ir? ¿Qué debo hacer con esta fe que tengo de parte de Dios? ¿Qué llamado debo hacer? ¿Acaso tendré un llamado al ministerio? ¿Tendré que estar en altares predicando? ¿Acaso esta fe la puedo desarrollar en la duración de los cultos, en los templos de 2, 3, 4 horas? ¿Acaso Dios me llamó para que esto que me dio lo exprese en las horas que dura un culto en un templo? ¿O será que Dios me dio para algo más allá del templo? ¿Será que Dios me dio esto
y lo va perfeccionando y madurando en mí para una obra mayor de la que estoy pensando. Esa clase de preguntas que algunos preguntan a Dios y otros no lo hacen, pero lo tienen ahí dando vuelta. Esta clase de mensajes traerá luz a esa mente, a ese corazón. Lo que yo considero que el Espíritu Santo me estuvo guiando y ministrando siempre fue bajo el mismo tema. Aunque con otras palabras lo pueda expresar o desarrollar, siempre fue con el tema del recorrido, el camino, la dirección, el campo donde el Padre quiere que estemos. Yo bendigo a todos los que están saludando, a todos, yo veo a todos los que saludan porque mientras voy hablando voy mirando el celular y voy viendo los saludos, y si no me detengo a saludar es por una cuestión de poder ministrar con fluidez y no estar interrumpiendo, saludando a cada persona, porque a mi gusto personal no me gusta interrumpir el mensaje, pero quiero que usted sepa que yo veo los mensajes y recibo sus bendiciones y sus saludos, y si es posible al final los bendecimos y los saludamos. Ya estamos ministrando, estamos en la ola de la administración explicando todo esto, para que usted no se pierda ningún minuto, usted entienda el centro del mensaje. El centro del mensaje no es llenar su mente de información y que usted diga, qué lindo, qué bueno, qué malo, qué simpático, qué duro, sino más bien para que usted vea la luz en el camino, como dice el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para caminar con claridad y no con ceguera, para caminar sabiendo hacia dónde voy y no tanteando en la oscuridad, no sabiendo para dónde voy, sino caminando con una brújula que me está marcando el norte, que me está marcando la dirección donde debo ir, que me está anticipando aún cosas que puedo padecer por ir en esa dirección, pero que no debo temer porque la vara y el cayado del pastor me infundirán aliento. Yo no sé si usted siente esto que yo siento en mi corazón, pero a mí me da mucha paz y seguridad saber que Dios me está guiando. Más allá del campo que tenga que entrar, más allá si es sombra de muerte, el lugar que debo cruzar, más allá si es campo de batalla lo que debo entrar, más allá si es campos difíciles al que debo caminar, más allá de la calidad o el estado del campo, del recorrido, del camino que debo hacer, me da tranquilidad y seguridad saber que es Él el que me está guiando. Tomado de su mano, no debo temer. Yo recuerdo cuando era chico y pasábamos por lugares feos, yo al tomar la mano de mi papá o de mi mamá, adquiría enseguida un sentido de seguridad, un sentido de tranquilidad sabiendo si estaba con ellos, aunque el camino era feo y la gente alrededor podía parecer peligrosa, estábamos seguros. Y eso pasa con la mano de Dios, aunque el lugar, la situación parezca difícil, desafiante, tenemos internamente una experiencia llamada paz, llamada gozo, llamado seguridad en Él, que lo pasaremos, que ese momento es solamente un momento, es un recorrido, pero que no es el final, sino que es un pasaje que debo cruzar. Algo mi papá quiere establecer, formar en mí, algo quiere que yo descubra en el caminar de esos recorridos, pero ciertamente no me quedaré ahí, sino que lo cruzaré. Siempre debo tener en mente que la promesa apostólica en la Escritura es que los momentos que pasamos, las tribulaciones son momentáneas, pero que producen en nosotros un eterno y mayor peso de la gloria del Señor. Y nosotros no enfocamos nuestra atención en lo temporal, sino en lo eterno. Tenemos que aprender a adquirir esa mentalidad y ese carácter, porque muchos se enfocan en lo temporal que están viviendo y lo determinan como el fin de su ministerio, el fin de la fe, el fin de su vida aún en la tierra, el fin de su matrimonio, el fin del hijo aquel que ya colmó toda la paciencia o todas las oportunidades, el fin de un trabajo seguro que tenían, el fin de un estatus económicos, y empiezan a ponerle fin a una temporada. Pero cuando pueden inclinar nuevamente el corazón delante de su Señor Jesús, lo pueden volver a traer completo, descubren que donde uno creía que era el fin, nuestro Padre pone una continuidad porque Él nos da un futuro y una esperanza. Y donde creíamos que era el fin, donde nosotros colmamos nuestra capacidad, nuestra fuerza, el Señor aumenta la fuerza y la capacidad, aumenta la medida que tenemos y nos conduce a una extensión más allá del límite que teníamos. Es extraordinario lo que se experimenta en la presencia del Señor cuando el corazón, en vez de entrar en el afán, en la presión que siente en los momentos temporales difíciles de querer tomar decisiones rápidas,
va y dobla sus rodillas y sobre todo inclina su corazón delante de su Señor y espera a que el Señor le diga qué hacer para levantarse y poder ir en victoria a lo que tiene que enfrentar. Ese consejo parece sencillo de decirlo, pero es difícil de obedecerlo. Ahí hay una prueba de amor, hay una prueba de paciencia, hay una prueba de fe, si somos capaces de esperar el tiempo necesario hasta que Dios diga qué hacer. Por eso usted me oirá no sé cuánto tiempo, mientras yo continúe siendo ministrado en la intimidad con esto, estaré siempre hablando sobre este tópico, el recorrido, la dirección donde estamos yendo y donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. El viernes en el clamor me pudo haber oído cuando mencioné que el Espíritu Santo para hacernos vencer nos llevará al campo que temíamos, al campo que no queríamos ir, pero nos llevará para vencer. Y es extraordinario solamente pensar esto, solamente unos minutos de introducción para entrar al mensaje. Estas introducciones son preciosas porque nos abren justamente el camino a la administración. Es extraordinario ver en la Biblia, en los evangelios, cómo la cruz, que era el lugar, el Gólgota, donde eran crucificados los judíos o los rebeldes al imperio romano, el Gólgota, la cruz, ese recorrido, ese campo, era el lugar más temido por los judíos. No querían estar ahí. No querían ni por casualidad tener que ser ellos los que eran guiados a ese lugar, porque ese lugar solamente, como bien decía su nombre, Gólgota, la calavera, era el lugar de la muerte. Y el que entra ahí no salía vivo, salía muerto, con un gran sufrimiento como era la cruz. Era el lugar más temible. Pero ¿cómo puede ser que una vez que Jesús pasó por ese lugar, tomando nuestro lugar en esa cruz, cómo puede ser que aquel símbolo que era la cruz, tan temido por los judíos y por cualquier hombre existente, aún los mismos romanos, si traicionaban al imperio eran crucificados? Para cualquier hombre, ver la cruz era un lugar de castigo, era un lugar terrible. ¿Y cómo puede ser que después que Jesús nuestro Señor pasó por ese lugar, nosotros ahora no corremos de la cruz, sino que nos abrazamos a la cruz? Yo pregunto, ¿cómo la cruz pudo transicionar de ser un símbolo de terror para los judíos y para cualquier hombre a volverse para nosotros los creyentes el símbolo del perdón y la esperanza, el símbolo del renacer, el símbolo de la oportunidad que papá nos da, el símbolo de la reconciliación, la restauración? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guiará al campo que más se teme para vencerlo y para que ahora sea un lugar de victoria donde se redime el mensaje. Ante la cruz era un mensaje de decir sufrimiento, muerte, tortura, traición y el lugar de la muerte más despreciable para el hombre. Pero una vez que Jesús pasó por ahí, el mensaje fue redimido y el mensaje fue decir, yo cargué con todos sus pecados y su culpa, yo pagué el precio de su paz y ahora ustedes al creer en mí no reciben culpa, no reciben pecado, no reciben castigo, sino que reciben lo que siempre tuvieron que tener, la presencia de Dios. Sobre eso vamos a estar ministrando. Esa es la introducción y ya es parte del mensaje. ¿Cómo alguien guiado por el Espíritu Santo al campo, al área más temida por los hombres comunes y ordinarios que no tienen el Espíritu Santo? El Espíritu te guía para vencer, para sentarte en el trono y gobernar esas áreas que antes eran de terror, para que ahora sean lugares de victoria del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que en nuestros barrios donde vivimos estaba entronado la droga, estaba entronada la prostitución, estaba entronada la violencia, estaba entronada los homicidios, estaban entronados la delincuencia, estaba entronado las estafas, estaba entronado un montón de males? Pero ahí, a ese campo, a ese barrio, el Espíritu Santo guió hijos de Dios, familias de Dios, que empezaron a orar y empezaban a convivir con esa gente que temía a ese barrio. Y ahora ese barrio es cambiado, ha sido derrotado el principado de ese lugar y ese lugar está entronado con el reino de Dios y goza de libertad, goza de paz, goza de otro ambiente. El Espíritu Santo nos guía con propósito aún a los lugares que más se temen, porque son los lugares que más necesitan de luz. Es extraordinario. Por eso ser guiado por el Espíritu Santo, Pablo lo definió
ser hijo de Dios, el ser guiado, el ir a los lugares que temen. No cualquiera, no cualquier persona se atreve a ir a los ámbitos, a los campos que se temen. Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, porque te vuelvo a decir, aunque el lugar es feo, es desafiante, internamente sentís seguridad y paz al estar con tu Señor, porque sabes que Él te está guiando. Y si Él te envía, es porque ciertamente va a volver ese lugar un lugar victorioso, un lugar donde el Señor está entronado. Hay una transferencia sobre esto hoy. Meditaba antes de leer el texto para que también comprenda lo que vamos a leer desde esta perspectiva. Yo puse como título del mensaje de camino, el camino de regreso, y pude poner la foto de, si usted aprecia un poco la foto, puede ver el velo rasgado, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo donde Dios habitaba, rasgado, abierto para que puedan entrar todos los que creen. Eso sucedió cuando Jesús entregó su espíritu al Padre en la cruz. El velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando acceso al lugar donde Dios habita. Antes de contarles la representación profética que significa eso, la revelación que hay ahí, yo recuerdo que cuando regresé a la iglesia y empecé a caminar en la fe, empecé a tener periodos de sueños donde Dios me mostraba cosas. Y uno de esos sueños, recuerdo que yo nos vi porque yo estaba también en el sueño, con 3 jóvenes más, que en aquel tiempo solamente los jóvenes servían, no recuerdo si servían ya en la música. Uno sí, uno era Josué, él ya servía en la música de chiquito, pero los otros 2 no recuerdo, Brian y Débora, no recuerdo si ya estaban sirviendo en la música o solamente estaban ahí, no recuerdo bien. Cuestión que yo también no servía en la iglesia, me sentaba a escuchar los mensajes como parte del pueblo. Pero recuerdo que en ese tiempo uno de los sueños que tuve fue que nos vi a nosotros 4. Nos vi en una iglesia grande. Estábamos nosotros entre el público. Es más, estábamos atrás de todo. Yo recuerdo que estaba contra la pared de aquel auditorio, contra la parte de atrás. Porque el auditorio tenía como tipo gradas, como si fueran tribunas, pero no de madera ni de cemento, sino alfombrado, todo lindo. Y eran así, iban para arriba, o sea, iban de abajo hacia arriba y para atrás, era así como inclinado, y así estábamos al fondo contra la pared. Y recuerdo que había 2 predicadores, 2 ungidos de Dios, que estaban ministrando los 2 juntos, cosa que nunca se vio, que esos 2 predicadores ungidos juntos a la misma vez. Sí compartieron eventos y congresos, pero no juntos en el altar al mismo tiempo ministrando. Pero en el sueño así yo lo veía, y uno iba para la izquierda, iba para una dirección, y el otro venía hacia la dirección de nosotros, y ellos estaban ministrando la unción, orando y declarando el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que delante mío tenía a estos 3 jóvenes, a Brian, a Débora y a Josué, y yo estaba bien atrás, contra la pared atrás. Y recuerdo que en un momento en el sueño hubo un momento de impartición sobre nosotros tan fuerte que caímos. Y yo cuando abro los ojos y primero miro hacia atrás, porque yo estaba como de espalda hacia el altar, miro hacia atrás, los veo a ellos 3 llorando y postrados hacia adelante, mirando hacia el altar. Pero yo estaba de espalda al altar. Y cuando yo miro hacia adelante mío, hacia quien yo estaba postrado, yo vi en aquel sueño, vi el arca de Dios. Vi el arca de Dios, vi el arca delante mío. Y yo estaba postrado hacia el arca de Dios, hacia la presencia. Yo estaba rendido hacia la presencia de Dios, llorando, siendo ministrado. Delante mío estaba la presencia. Ese sueño profético anticipó el liderazgo de nosotros 4 en los jóvenes. Y luego destacó mi pastorado en los jóvenes. Porque en el sueño fue así, que yo fui el único que caí hacia la presencia de Dios. No es que los demás chicos no lo hagan, sino que por esa cosa de los sueños proféticos que Dios muestra, y Dios, cuando hay grupo de ministros, destaca a uno como un líder o destaca a alguien como principal por simple misericordia y propósito de él. Yo fui el que caí hacia la presencia, hacia el arca de Dios, mirando hacia el arca de Dios. Me acuerdo que le conté a otro apóstol y él dijo que había un ministerio ahí, y luego al poco tiempo
creo que al año, por ahí más o menos, o a los 2 años, en el 2016, fuimos ungidos para líderes. El 2016 fuimos ungidos para líderes y el 2017 empezamos el liderazgo en los jóvenes. Y ese diciembre de 2017 yo fui ungido como pastor al frente de los jóvenes con la visión Generación de Libertad que Dios me reveló por su gracia. Entonces ese sueño fue genuino de Dios, porque Dios mostró. ¿Y por qué lo cuento? Porque justamente el sueño mostraba que yo estaba caído, postrado ante el arca de Dios. El arca de Dios estaba solamente en el antiguo pacto detrás del velo, el velo que se rasgó. Y solamente había una única persona que podía entrar, era el sumo sacerdote. Y además podía hacerlo una vez al año, en Yom Kippur, el día del perdón. Y además debía someterse a un montón de proceso la noche anterior, porque debía estar totalmente en santidad para entrar. Él se sometía a lavamientos, a baños de agua, a perfumar sus ropas, a mantenerse toda la madrugada en velo y en adoración y oración, preparando todo su ser para presentarse en el lugar santísimo. Y además de toda su preparación le ponían un cordón en su tobillo, porque en el caso que él moría por encontrarse en pecado, pudieran sacarlo arrastrando ese cordón de su tobillo. Además él tenía unas campanillas en el borde de su vestidura que sonaban cada vez que él estaba ahí adentro y estaba adorando al Señor y orando, sonaban. Y generalmente cuando dejaban de sonar y no sonaban más las campanillas, era quizás porque el sumo sacerdote había muerto, pero mientras se escuchaba el sonido de las campanillas es porque el sumo sacerdote estaba con vida delante del Señor ofreciendo el sacrificio para el perdón de los pecados en el antiguo pacto. Pero en Jesús, en la cruz de Jesús, Jesús fue el último sacrificio del antiguo pacto. Jesús fue el último porque Él fue como cordero al matadero. Él tomó, porque en el antiguo pacto, exceptuando los diezmos, las primicias y las ofrendas de acción de gracias, que eso tenían como propósito la gratitud a Dios. Después las demás ofrendas generalmente tenían el propósito de ofrecerse para cubrir pecados que se cometieron. Pecados como, no sé, haber roto principio de la ley y demás. Habían ofrendas de animales específicos que cargarían con la culpa del pecador. Por eso el pecador hacía algo, el culpable presentaba la ofrenda del animal, ponía la mano sobre el animal, transfiriendo su culpa sobre el animal, y el animal sufría lo que él o ella debería sufrir, la muerte. Por eso Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el animal era sacrificado, moría, recibiendo la paga de la culpa, porque el hombre al poner la mano o la mujer le transfería el pecado al animal, y el animal era considerado culpable y moría, y la otra persona recibía la libertad de esa culpabilidad. Jesús fue el último sacrificio, voluntario totalmente, pero sacrificio al fin de ese sistema de ofrendas por el pecado. Él recibió, atentos a esto, Él recibió, fue transferido a su cuerpo porque Él jamás cometió pecado, pero Él recibió sobre Él la transferencia de todos los pecados de la humanidad, presentes y aún futuros, aún de nosotros que ni existíamos. Ya los pecados nuestros futuros que cometeríamos ya estaban transferidos sobre Jesús en aquel momento de la cruz. Por eso el libro de Romanos capítulo 8 dice que Dios envió a su Hijo en forma humana, en carne, para que en la carne condene el pecado. O sea, es lo que hablábamos al principio, Jesús fue al campo de la calavera de la muerte, guiado por el Espíritu, y venció la muerte y redimió y cambió absolutamente todo. Cambió el lugar de la muerte, de la condenación, por el lugar del perdón y la reconciliación, porque el Espíritu lo llevó para vencer en ese lugar. Entonces Jesús fue el último que recibió la transferencia de pecados. A partir de ahí, con el velo que se rasga como señal profética, en Jesús todo el que le cree y se arrepiente no recibe la culpa del pecado, no recibe el castigo del pecado. Es más, al que se arrepiente, nadie le puede transferir pecados, nadie le puede transferir castigo a esa persona que se arrepiente, sino que recibe la transferencia que hay detrás del velo. ¿Y qué hay detrás del velo, pastor? La presencia de Dios. ¿Qué hay detrás del velo? La unción de Dios. ¿Qué
¿Qué hay detrás del velo? La comunión con Dios. ¿Qué hay detrás del velo? La santidad de Dios. Comienza a recibir una transferencia que solamente la mente y el corazón de Dios pudo diseñar y crear. Por eso la cruz, hasta antes de Jesús, era condenación. Pero después de Jesús es reconciliación. Así sucede con la vida del cristiano que camina de regreso al lugar que siempre tuvo que estar. Cuando el cristiano deja de estar fuera del velo y comienza a vivir detrás del velo, o sea, dentro, en el lugar santísimo, tiene un poder interno, le es transferida la misma esencia de Dios para cambiar la condenación en perdón, para cambiar la separación en reconciliación, para cambiar la enfermedad en salud, para cambiar la cautividad en libertad, para cambiar la pobreza en prosperidad, para cambiar las malas noticias en buenas noticias, para cambiar el perdido en salvado, para cambiar al pecador en redimido. Eso se descubre detrás del velo. Detrás del velo está la experiencia. Y justamente el recorrido que Dios quiere que sus hijos vivan y experimenten es de no solamente ser un creyente común, sino que ser un creyente testigo. Y hay una diferencia en eso. El creyente común es alguien que es persuadido a creer en lo que está oyendo, pero no tiene la experiencia interna. O sea, cree en lo que le están diciendo, pero no tiene la experiencia, no tiene la transferencia de lo que le están diciendo. Eso es estar fuera del velo. Es solamente oír y ver una forma, pero que no tiene la sustancia que le es transferida. Ahora, el creyente testigo es el que justamente cree, pero entra al lugar que Dios lo está invitando, el Padre. Lo invita detrás del velo, el velo que está abierto, para que además de creer, reciba la transferencia de eso que está creyendo. Y ahora se vuelve un testigo. ¿Qué es un testigo? Anote esta definición. Testigo es aquel que milita en la herencia del testamento. Ese es un testigo. Lo vuelvo a decir, un testigo es aquel que milita, que vive, que ejerce, que practica, que ministra, que demuestra la herencia del testamento. Por eso la Escritura llama Nuevo Testamento. Y el cambio de testamento de antiguo a nuevo no tiene que ver con formas, tiene que ver con una persona. Hebreos dice, porque el nuevo pacto es en que cambió el mediador. Antes eran los sumos sacerdotes, hombres débiles, dice el libro de Hebreos, que morían y como morían tenían que ser sustituidos por otro. Pero nuestro mediador del nuevo pacto, Cristo, murió una vez y para siempre. Por lo tanto, Él no muere más. La muerte no tiene poder sobre Él porque Él resucitó al tercer día entre los muertos. Él es el mediador para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el pacto nunca cambiará. Siempre se mantendrá vigente en Cristo. Y el mediador nuestro, que es Cristo, su nombre es vencedor. Porque todo lo que Él media, o sea, el pacto, el nuevo pacto que tenemos en Él como mediador, todo es para vencer. Pero debemos seguirlo a Él para vencer. Y Él nos llevará a los lugares difíciles, temidos, que humanamente la gente les quiere evitar, los padecimientos, esas áreas que no quieren experimentar, pero Dios nos lleva para vencer. Yo recuerdo que a principio de marzo, una de las últimas reuniones que tuvimos en el templo con los jóvenes, yo había tenido esa tarde, ese martes, en mi altar de oración, una experiencia espiritual que fue una visión de unos cuantos segundos, donde yo suelo caminar a lo ancho de mi habitación orando. Tengo mi momento donde me gusta caminar, mi momento donde estoy arrodillado, según. Ese día estaba caminando en mi habitación, de lado a lado, orando. Y de repente voy hacia la puerta de mi habitación y cuando doy la vuelta para ir hacia el otro lado, veo esta visión. Y veo el cielo abierto, el cielo bien bajo, las nubes me refiero, las nubes bien bajas. Y veo desde el fondo de todas esas nubes, veo viniendo y acercándose a mí la figura de un hombre cabalgando un caballo con la espada en la mano. Hasta que llega a un lugar más cerca
Y esta persona tenía una silueta y brillaba, y el caballo como que se levantaba, así como cuando el jinete levanta el caballo y tiene la espada en la mano, así como presentándose, y desaparece la visión. Y yo recuerdo que después de esa visión le pregunto al Señor, le digo, Señor, esta visión es tuya, ¿qué significa? Y la palabra que yo oigo en mi corazón es la palabra vencedor. Esa es la palabra. Yo recuerdo que ministré a los jóvenes ese martes de lo que vi en la visión. Vencedor. Y me acuerdo que después, o sea, porque eso fue a principios de marzo, después de eso se desencadenó la pandemia del coronavirus, por lo menos que llegó a América en el mes de marzo. ¿Qué significa? La enfermedad del coronavirus es uno de los campos que hoy los cristianos más temen. Proclaman la sangre de Cristo, hacen actos proféticos, declaran el Salmo 91, y no me extrañaría que algunos duerman con el Salmo 91 abierto al lado de su mesita de luz. No estoy menospreciando, está correcto que proclamen, tienen derecho como hijos de Dios. Pero estoy diciendo que algunos lo hacen por miedo, no lo hacen por fe. Lo hacen por miedo, porque no quiere que les pase. Y si les llega a tocar el coronavirus, muchos de ellos dudarían del amor de Dios. Dudarían, dirían, ¿cómo Dios permitió esto? Que yo me la pasé orando y declarando. Pero ¿no será que el vencedor te mete en ese campo para redimir todo ese terror que tenías en victoria, en confianza? ¿Acaso no leíste en los Corintios que Pablo dice que serán probados por el fuego lo que estamos construyendo? ¿No será que Dios quiere probar tu fe y permitir eso? No es que Él te lo manda, pero permitir. O utilizar la situación si te descuidaste y no te higienizaste bien, o compartiste con gente infectada, o por el medio que haya sido, para probar tu fe y volverla más pura que el oro. ¿Por qué enseguida quejarse con Dios y no entender que al seguir a Jesús es muy posible que pasemos por los campos que humanamente la gente teme y no quiere vivir, pero es para redimirlo y volver los campos de victoria, campos conquistados por el reino de Dios? ¿Cuántos quieren realmente ser guiados por el Espíritu Santo y seguir a Jesús? Jesús, atentos a esto, por eso hay que leer detalladamente las palabras del Señor. Miren el elemento que Jesús dice que debemos tomar para seguirle. Él no utiliza ningún tipo de elemento profético el que nosotros podamos decir, wow, qué lindo ese elemento, sí, soy un guerrero. Él no dice, niéguense a sí mismo y tomen la espada, o tomen la armadura, o tomen el escudo, o tomen la ametralladora, o tomen esto, o tomen algún tipo de herramienta donde uno diga, wow, soy poderoso con esto en la mano. Él dice, tomen la cruz. Y si prestaste atención y no te olvidaste lo que te estuve hablando al principio, la cruz era lo que más temían los judíos. La cruz era lo que más temía cualquier hombre. La cruz era un mensaje de muerte horrorosa. Era un mensaje de muerte sufrida. Y además, el crucificado no tenía derecho. Por eso era tratado como era tratado, que lo escupían, la bofeteaban, le hacían de todo, porque el que era declarado la cruz perdía todos los derechos humanos. Era considerado nada. Entonces la cruz era un lugar terrible para cualquiera que oyera la cruz. Y Jesús utiliza ese elemento para decir, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Marcando el Señor la cruz como señal. Muchos la han predicado a la cruz como el lugar donde uno se niega a sí mismo, donde uno muere a su carne. Sí, es correcto y es parte de la interpretación, pero ahora estamos profundizando un poquito más en la revelación de la cruz. La cruz representa el lugar donde nadie quiere ir. Los campos donde la gente no quiere entrar. Las situaciones que la gente, aunque sea atea, dicen, si existe Dios, que Dios me libre de esto. O sea, la cruz representa los lugares donde la gente, si la ve de lejos, se toma otra dirección porque no quieren pasar por ahí. Y Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Tome esa herramienta profética diciendo, voy a ir a los lugares donde otros no quieren ir. Voy a entrar al campo donde otros quieren evitar.
voy a pasar por las situaciones que otros ruegan no pasar, porque ahí el vencedor se va a manifestar. O sea, atentos a esto, ser discípulo de Jesús, está buena la parte donde podemos manifestar sus virtudes, su poder, su unción, su testimonio, su nombre. Pero atentos a esto, la cruz la llevamos. O sea que también caminar con Él es entrar a los lugares más temidos. Es entrar a los lugares... cuando hablo de lugares temidos no solamente quiero que te enfoques en villas o en lugares peligrosos humanamente hablando, donde hay narcotráfico o donde el evangelio es prohibido. No solamente esa clase de lugares peligrosos como los lugares que más miedo vos tenés. Por ejemplo, hablar en público, la timidez. Para el tímido, al hablar con alguien que no conoce, es lo más terrible que le pueden hacer. El inseguro, el tener que hablar, otro terrible campo para el inseguro. El que duda, tener que hacer algo que requiera virtud. Es un desafío tremendo. No nos vayamos tan lejos. Vayámonos a aquellas áreas donde nosotros quisiéramos escapar y rogamos a Dios que no me hagan vivir esto, por favor. Que Dios nos permita ser desafiado en esto. Bueno, el ser discípulo de Jesús, el tomar la cruz, es llevarte justamente a los lugares que más temes. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por mi imposición de mano. Atentos a esto, no quiero que te pierdas ningún detalle de lo que estamos ministrando. Pastor, no leyó nada, tranquilo que si aún tenemos que leerlo, al final lo leeremos para concluir con todo lo que estamos ministrando. Atentos a esto, Pablo dice, el don que recibiste con fuego de la imposición de mis manos, aviva ese fuego, aviva la vida del don que recibiste. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué pasaba con Timoteo? Timoteo quería evitar un campo que él temía. Él quería evitar, y Pablo lo guía como papá y lo exhorta, que exhortar es animar y es instruir y es guiar a una acción. Le dice, aviva. ¿De qué forma vas a avivarlo? Enfrentate con lo que temes. Deja que el Espíritu te enfrente con lo que temes. Haz obra de evangelista. Cumple, es la declaración de Pablo. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Esa es la forma de avivar el fuego. Cumple con el llamado que recibiste. Y como bien ministramos el jueves, el llamado que tenemos no solamente es en el altar de un templo. Es vivir bajo el señorío de Cristo la vida nueva. Es vivir la vida nueva. Es llevar el mensaje a la gente de lo que oímos estando en comunión con papá en la intimidad. Ese es el mayor llamado que todo el mundo, todos los que son creyentes tenemos. Pablo le dice, por mi imposición de manos. ¿Por qué? Porque desde Cristo, cada vez que un ministro, cada vez que un hijo de Dios, más allá si sea ministro, apóstol, lo que sea, un hijo de Dios, al poner las manos sobre otro hermano en la fe, a partir de Cristo, no se transfieren pecados, sino que se transfiere presencia, se transfieren dones, se transfieren virtudes, se transfieren capacidades, aún se transfiere el don del Espíritu Santo como los apóstoles lo hacían con los nuevos creyentes. Se transfiere totalmente lo que hay detrás del velo. ¿Y quiénes los pueden transferir, pastor? Y los que están detrás del velo, los que están dentro del velo, los que van a la comunión con papá siendo hijos y son transferidos en Cristo de la esencia de Dios. Esos son los que pueden transferir a sus hermanos la fe, la esperanza, el amor, las virtudes, para que cumplan su ministerio. Pablo, yo te puse las manos, yo te transferí el don para que puedas cumplir con tu ministerio. Avívalo, deja que el Espíritu te guíe en esa área que estás temiendo. No te avergüences de mí, le dice el apóstol Pablo. No te avergüences del Señor y no te avergüences de mí, prisionero suyo. No tengas miedo. Puede ser, y entendemos entre líneas, ahí leyendo ese capítulo de Timoteo, que posiblemente Timoteo tenía miedo de pasar sufrimiento como el apóstol, porque podían saber que él era discípulo del apóstol Pablo. Es más, Pablo dice de Timoteo que Timoteo cuando ministraba, cuando predicaba, tenía característica muy parecida a él, en su forma de hablar, en su forma de predicar, en su forma de ministrar el poder, era muy parecido al apóstol Pablo. Entonces, el que vio a Pablo posiblemente al ver a Timoteo diga, este es discípulo de Pablo.
Y quizás Timoteo temía pasar, por ser discípulo de Pablo, pasar los sufrimientos del apóstol. Entonces esa área que él temía, Pablo le exhorta como padre espiritual a que los pase, a que se enfrente con eso. Y dicen algunos comentaristas que Timoteo se ve que tomó el consejo del padre de fe, se enfrentó con lo que temía por el Espíritu Santo y logró vencer, porque dice que Timoteo murió dando la vida por el Evangelio. Quiere decir que lo mataron por predicar, pero él no negó a su Señor, él no negó a Cristo y él murió por el Evangelio. Diciendo, tomó la cruz, se enfrentó con lo que temía y una vez que lo mataron o lo amenazaron de muerte por predicar el Evangelio, él no temió, sino que él dejó que pase si tiene que pasar y murió, porque uno de los significados de la palabra testigo es la palabra mártir, alguien que muere por lo que cree. Y una vez lo prediqué a los jóvenes bajo el título "No pueden matar al que ya decidió morir". Nadie puede amenazarte de muerte cuando vos ya decidiste morir el día que te volviste discípulo de Cristo y la cruz está sobre tus hombros, sabiendo que irás a los lugares donde otros humanamente no quieren ir. Y si es necesario morir por la fe, morir. Pero ese lugar no quedará como muerte ni como derrota, sino como victoria y como vida. Hay mucho testimonio de misioneros, predicadores, hijos de Dios, hija de Dios, que Dios condujo a lugares peligrosos, que murieron por predicar la fe en Cristo, pero su muerte abrió la puerta para que los países reciban el Evangelio. ¿Te parece raro? Pero la mente y el corazón de Dios tienen sentido los peligros, tienen sentido los problemas, tienen sentido los desafíos, tienen sentido los campos difíciles. Cristo los redime en puerta del cielo y en casa de Dios. Hay un misionero que se atrevió a meterse en una tribu caníbal. Estas tribus ni siquiera dejaban pisar a ningún extranjero la tierra de su lugar, de su hábitat. Apenas pisaba a alguien que desconocían y lo mataban a lanzazo, los clavaban contra la tierra. Este misionero se atrevió a ir. Lo mataron. Ciertamente lo mataron. No recuerdo si llegó a poder hablar algo de Cristo. Pero ¿saben qué? Que después de su muerte de este misionero en ese lugar, esta tribu abrió las puertas al Evangelio. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que el primero que pisa lo matan para que después vayan otros que ni siquiera sufren? Y el primero que fue, el primero que se atrevió, el primero que puso interés, murió. Pero en la mente y en el corazón de Dios, las muertes de sus hijos, que son guiados por el Espíritu Santo, no quedan sin fruto, sino que justamente se cumple lo que Jesús dijo. Así como el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no produce fruto. Pero si muere, produce mucho fruto. Y hay algunos que nos han abierto la puerta al Evangelio en países difíciles, porque fueron los granos de trigo que cayeron en tierra y murieron, y hoy podemos entrar a predicar el Evangelio a esas tribus, a esos países y a esa cultura, por esa gente que tomó la cruz y no tuvo miedo de ir a los lugares más difíciles y aún morir por lo que creían, porque saben que Dios hará justicia a su sangre. Aleluya. Y pasa que como estamos en Occidente, en esta parte del mundo, y tenemos libertad religiosa y libertad de fe, y nadie nos mata por predicar el Evangelio, por lo menos no debieran, porque la ley los ampara. Pero en lugares difíciles donde verdaderamente ser cristiano es declararte muerto, estos granos de trigo han abierto, por la fe en Jesús, han abierto casa de Dios y puerta del cielo, donde generaciones después, posteriores de misioneros, de hijos predicadores de Dios, han podido entrar. Otros no han muerto, otros han sido pioneros y Dios no ha querido que mueran y no murieron. Hicieron trabajo misionero, predicaron, se convirtieron y también abrieron la puerta. No siempre morirás, pero sí morís a tus derechos en la carne cuando decidís ser guiado por el Espíritu Santo e ir a los lugares que humanamente la gente que no es guiada por el Espíritu no quiere ir. Yo recuerdo hay un testimonio sobre una predicadora que Dios le pidió ir a un país y ella aceptó, y Dios le dijo a la predicadora que aumentaría su unción, no recuerdo si 7 veces más o un número le dijo el Señor, porque era la cantidad de ministros a los que antes Dios le había pedido ir a ese lugar y que le dijeron que no.
y le dijo a esta mujer, por ella aceptar, por decir que sí e ir, Dios le aumentaba esa cantidad de veces la unción que ella tenía de la cantidad de ministros que le dijeron que no. Vean que en la obediencia, siempre solemos decir un dicho, en la obediencia está la ganancia, y ciertamente el obedecer genera fruto en nuestra vida, pero solamente se puede obedecer y se puede ampliar el campo de la obediencia cuando aumenta el amor en nosotros. Y para finalizar, usted me dirá, bueno, pastor, ¿cómo se aumenta el amor de Dios? Hay un camino que cuando el Señor me reveló esto, yo nunca había visto este texto como un camino de recorrido, como un recorrido detrás del velo, como un recorrido donde uno es transferido de la presencia y esencia de Dios. Voy a estar ministrando un poquito más sobre esto el día martes con los jóvenes. Hay un texto extraordinario que el Señor me ministró sobre, es como una segunda parte o una continuación de lo que venimos ministrando, que es también un recorrido. Y en cada recorrido hay características, hay virtudes que se van sumando, que van justamente abriendo, ampliando el campo de la obediencia, porque el amor va aumentando. Quiero que lo leamos. Voy a leer del verso 1, pero en realidad el centro del mensaje está en el verso 3 al 5. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1 al 5. Es extraordinario esto. No quiero que se me pierda ni unos segundos. Romanos capítulo 5, verso 1 al 5 dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto representa la entrada detrás del velo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto sucede detrás del velo. Todo empieza con la fe, me está siguiendo. Pero esta es una fe que se vuelve testigo. Por eso Pablo dice, estamos firmes. No solamente entramos, sino que estamos firmes. Alguien firme significa alguien que permanece al lugar que ha entrado. No solamente entramos detrás del velo, sino que permanecemos ahí. Y aquí está el recorrido. Verso 3 al 5 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Primer paso, tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Segundo paso, la paciencia. Y la paciencia prueba. Otras versiones también la traducen como experiencia. Tercer paso. Cuarto paso y paso final, la esperanza. Y dice que este paso final, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Permítame explicarlo. Del versículo 3 al versículo 5 es la producción que se desencadena, que provoca que aumente la medida del amor, que se va amplificando el campo de la obediencia. Cada vez que aumenta la medida del amor de Dios en nosotros, a través de este recorrido, aumenta también el campo de la obediencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Déjame que te defina paso por paso cada palabra que conduce a la otra. La primera palabra que inicia el aumento del amor es tribulación. ¿Qué significa tribulación? Tribulación significa la presión que se ejerce como cuando se aprietan las uvas y está relacionado a problemas que se presentan. Pero me encanta esto. Los problemas, las dificultades, las presiones en el camino del Señor no son destructivas, sino que son productivas. Porque atento a la palabra que une a cada característica de este camino. Es la palabra que une a la tribulación y a las siguientes características. Es la palabra producir. Dice que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué significa la palabra producir? Por eso te digo que los momentos difíciles en la obediencia a Dios no son destructivos, sino productivos. Producen algo en nosotros. ¿Qué significa la palabra producir?
significa dar como resultado lo que continúa después. Pero la palabra producir centralmente significa entrenar. La palabra producir significa entrenar. ¿Qué significa? Que la tribulación me entrena y produce como resultado en mí la paciencia. Ahí se va alineando y vamos aumentando en el caminar de la obediencia. ¿Qué significa la paciencia? Que es la segunda característica de este caminar. La paciencia significa resistir los malos momentos, resistir los males, resistir los problemas, resistir los desafíos que se presentan, haciéndolo con alegría y haciéndolo con paciencia. Y esa paciencia que resiste es resultado del entrenamiento de la tribulación, de los problemas, desafíos y presiones que se me presentan. Ahora, la paciencia también me entrena y me lleva a la próxima característica, que es la prueba, que así Reina Valera la llama prueba, pero que otras versiones la traducen como experiencia, que significa el valor probado. Y el valor al que se refiere no es el valor de precio, sino que es el valor de la valentía de la persona. Entonces empezamos con problemas, que es la tribulación, que me entrena y me da paciencia, la capacidad de resistirlo, y la paciencia me da la experiencia o la prueba, que es un valor probado y aprobado. Y ese valor probado y aprobado me lleva a la cuarta característica de este caminar, de este aumento del amor y la obediencia a Dios, que es la palabra esperanza. ¿Y qué significa la esperanza? Significa la expectativa de gozo y confianza en la salvación eterna. Es extraordinario, porque empezamos con tribulación y terminamos con esperanza. Empezamos con problemas, con desafíos, con situaciones difíciles, pero que me entrenan dándome paciencia, la capacidad de resistir, la fuerza y el poder para no ser vencido, que me entrena para que yo reciba la experiencia, un valor aprobado y probado. Y eso me ha entrenado para tener en mí la esperanza, la expectativa gozosa y confiada en que Dios ciertamente me salvará. Aleluya, porque finalmente concluye ese camino en que el amor de Dios se ha estado produciendo en cada una de estas etapas, desde la tribulación hasta la esperanza que se logra. Y aunque Reina Valera dice que el amor ha sido derramado, otras versiones dicen de una forma diferente que me encantó. Reina Valera dice el amor ha sido derramado, pero otras versiones la traducen como que el amor está derramado. Eso nos marca que está la presencia continua del amor de Dios en cada paso que damos en el camino de fe. Está el amor de Dios en la tribulación y está el amor de Dios en la paciencia, pero ya aumentó su medida. Está el amor de Dios en la prueba o en la experiencia y vuelve a aumentar su medida. Y está el amor de Dios en la esperanza que no avergüenza y la medida ha aumentado mayormente y el campo de obediencia se ha ampliado. Y este es el camino de transición de un creyente a la posición que Papá Dios quiere, que es la posición de testigo, alguien que está detrás del velo. Esa es la diferencia entre creyente común a creyente que es testigo. El creyente común, como te dije, cree y confía de lo que le están hablando, pero que no conoce aún y no ha experimentado lo que le han dicho y está fuera del velo. Pero el que transiciona a testigo es aquel que confía y cree y entra detrás del velo, entra hacia adentro del velo para experimentar lo que acaba de creer. Este es el camino a recorrer continuamente para que el amor de Dios aumente y el campo de la obediencia se extienda. Te pregunto, ¿estás listo? Entonces recórrelo hasta el fin. Aleluya. Las tribulaciones, quiero que entiendas. La palabra tribulación deriva de una palabra llamada tribuladora, y la tribuladora, ¿sabe lo que es? Es una herramienta de campo.
Es una herramienta pesada, con una rueda fuerte, pesada adelante, con la que van conduciéndola, y es utilizada por el peso que tiene para romper la tierra tosca, la tierra dura, la tierra fuerte, para empezar a romper la tierra y luego armar los surcos para la siembra. Esa es la tribuladora. Por eso la tribulación viene a romper nuestras áreas resistentes a la voluntad de Dios. Viene a romper esas áreas fuertes. Viene a romper al hombre y a la mujer fuerte que resiste la voluntad de Dios. Y dice que esa tribuladora, esa herramienta es pesada porque es para romper la tierra dura. Por eso el apóstol Pablo dice, y esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno y mayor peso de gloria. Porque la gloria se revela cuando aquello resistente es vencido, es roto, es quebrado. Cuando hay quebrantamiento en la vida de una persona, es porque gloria de Dios se va a revelar. Es porque gloria de Dios va a habitar en esa vida. Nuestro cuerpo, que antes fue morada del pecado, ahora en Cristo es morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu hace habitar la gloria de Dios en nosotros. Hay un cambio. No tengo más tiempo, porque si me pongo a hablar de todo esto estaría una hora más, pero voy a predicar algo más de esto el día martes con los jóvenes. Hay un peso que viene en la tribulación. Hay un peso que viene. Hay un peso que viene. La tribulación son esos momentos de prueba, de difíciles, desafiantes, de males, problemáticos, donde hay presión, así como se aprieta la uva. Pero decime la verdad, ¿acaso no es productivo cuando una uva es pisada, cuando una uva es aplastada en el lagar? No es productivo porque aunque está siendo apretada y está saliendo su jugo, todo lo que está saliendo es para producir vino, es para producir un producto que alegra el corazón del hombre, dice el libro de Jueces. Cuando dicen que va y le preguntan a la vid si quería ser rey sobre los árboles, la vid dice, yo no abandonaré por ser rey de los árboles el fruto de mis uvas, que alegra el corazón del hombre. Aunque pasemos los momentos de tribulación, ciertamente el resultado de la tribulación será para alegrar el corazón de los hombres. Será para alegrar con gozo el corazón de los que han sufrido. Será para sanar las heridas como el buen samaritano que con vino y con aceite sanó las heridas de aquel que había sido golpeado. Aunque pasemos la presión, ciertamente será para alegrar el corazón de los hombres. Aunque seamos apretados como la aceituna, ciertamente será para que se produzca en nosotros un mayor y excelente aceite para ungir la cabeza de reyes, para ungir la cabeza de príncipe, para ungir la cabeza de sacerdote, para ungir la cabeza de gente consagrada. Aunque la presión viene, no me está destruyendo en la vida de fe y obediencia, sino que está produciendo en mí un resultado para extender el reino. Está produciendo en mí, modificando un campo de muerte en un campo de vida. Está transfiriéndome en mí la esencia del Mesías. Está transfiriéndome en mí la capacidad de redimir aquello que no tenía más esperanza. Hoy en la tarde el Señor le preguntaba, cuando entendía esto, Señor, ¿qué quieres transferir? Porque yo no quiero decir que tú quieres transferir cosas deduciéndolas o hablando por hablar. ¿Qué quieres transferir, papá? Y le dije al Señor, aunque me tenga que enterar en medio de la administración, Señor, lo declararé. Y ciertamente el Señor esperó este momento de administración para hacerme entender que quiere transferir. Y lo que el Señor quiere transferir detrás del velo es la producción de aquello que está escondido en tu vida hasta que pasen los momentos de presión y decidas obedecer la voluntad de Dios. Será el momento donde Dios cumplirá su voluntad de sacar
sacar a luz y sacar públicamente aquello que contiene tu vida, como el vino y como el aceite. Así que prepárate para tribulación. Prepárate, pero la tribulación no te mata, sino que te entrena con paciencia. Y la paciencia te entrena con la experiencia. Y en la experiencia que está tu valor probado, te produce y te entrena con la esperanza que no te avergüenza, donde el amor de Dios se ha aumentado cada vez más y ha crecido el campo de tu obediencia, y ciertamente te conviertes en un más que vencedor por medio de aquel que te ha amado y te ha guiado en desafío, donde está demostrando que en ti se escondía vino y se escondía aceite. Y yo pudiera contarte testimonio de tribulaciones personales que han producido vino y aceite. Pudiera contarte los momentos que tuve que pararme en plataformas proféticas temblando la rodilla, con miedo, con timidez. Pero el Señor me hizo pararme ahí para mostrar públicamente aquello que estaba siendo transferido sobre mí en la intimidad. Y esos momentos fueron momentos donde la unción fluyó, donde palabra profética se hizo presente, donde la gloria de Dios se manifestó, a tal punto que el próximo predicador que tenía que predicar decidió no predicar por la gloria manifestada y decidió sumarse a la gloria y adorar y ministrar una palabra, no mensaje, no un mensaje de estudio, sino un mensaje de impartición, porque mientras por la gracia de Dios yo estaba ministrando en obediencia al Señor, la gloria se desató y este ministro, este apóstol se sumó a la gloria manifestada y trajo un mensaje de impartición que ministró a los apóstoles de la casa, ministró al equipo ministerial. Desatamos palabra profética sobre el altar, porque en los momentos de desafío donde te sentís presionado pero estás obedeciendo a Dios, se revelará el aceite y el vino que estuvo siendo almacenado en tu vida por estar en el lugar secreto, por estar dentro del velo, por estar en el lugar de hijo, por estar cercano al corazón de papá y sobre todo tener tu corazón entero a sus pies. El Señor revelará en este mes de julio en la guerra, revelará a sus vencedores, que son gente que le obedecen aún en la tribulación. Porque una de las características de estos mensajes, de la palabra profética del mes, recuerdo que allá, creo que fue la primera intercesión del mes de julio, declaramos que sería el mes donde el Señor empezaría a romper los sellos y a desatar las promesas y la herencia. Así que ciertamente, si estás padeciendo tribulación, momentos de problemas, de desafíos, obedece. Pasa comunión con papá que te guíe qué hacer y obedece. Obedece, porque se revelará el vino y el aceite que hay dentro. Vino y aceite, gozo y unción, presencia, habilidad divina y todo lo que representa proféticamente el aceite y el vino. Sanarás a los heridos, prestarás atención a los que están dejados junto al camino. Sanarás, te volverás un sanador, sanarás no solamente tu vida, sanarás a otros, sanarás no solamente en lo físico, sanarás el alma, sanarás, libertarás el espíritu, transformarás corazones por causa de la obediencia, por causa del amor que aumenta de Dios en tu corazón. En esta hora oremos. Quiero orar por aquellos que dicen: yo voy a recorrer este camino. Voy a recorrer este camino guiado por el Espíritu Santo. Padre Dios, papá, te damos gracias primeramente por el mensaje. Te damos gracias primeramente por compartirnos tu corazón, Señor. Gracias por revelarnos en la Escritura este camino, este recorrido donde tu amor aumenta y por lo tanto el campo de la obediencia también se extiende. Porque ahora podré obedecer, podré ir guiado por el Espíritu Santo donde antes no quería y donde antes temía. Pero tu Espíritu me guiará, como dice la canción, Señor. Dice que tu buen Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, donde puedo estar confiado.
Y hoy en la tarde, mientras oraba, recordaba una canción, una alabanza, un corito antiguo de los 90. Por lo menos yo lo escuché en los 90 cuando era chico, estaba en la iglesia. Una canción que dice así: el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al que dirán, pues la victoria es del Señor. Hoy recordaba ese cántico y lo cantaba en mi altar. Decía: el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y yo danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al que dirán, pues la victoria es del Señor. ¿Cuántos se recuerdan ese cántico, esa alabanza de muchos años atrás? Sigue siendo vigente. El vencedor sigue habitando en nosotros por la fe y va creciendo su medida en cuanto vamos recorriendo estos pasos y estas características. Padre, te pedimos que el fuego del don de Dios que han recibido cada uno de tus hijos y tus hijas en la fe, porque desde que Jesús pasó la cruz, en la cruz ahora recibimos transferencia de perdón, de reconciliación. Pero Cristo fue levantado entre los muertos, resucitado en vida y vive para siempre. Y Él nos transfiere las virtudes. Y Él nos transfiere amor, pasión, dominio propio, poder, valentía, denuedo, para cumplir el llamado que nos has hecho. Papá, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, pido que el fuego del don de Dios que tus hijos y tus hijas tienen, y que estaba menguando porque temían enfrentarse y no querían entrar a campos de obediencia que tú le estabas guiando porque temen esas áreas. Espíritu de Dios, dale la confianza que tú estarás con ellos y que ellos se atrevan a caminar, porque esos campos se convertirán en las mayores victorias que alguna vez vivieron, porque podrán decir: era ciego, pero ahora veo; era leproso, pero ahora estoy limpio; era paralítico, pero ahora camino; era mudo, pero ahora hablo; era sordo, pero ahora oigo; estaba perdido, pero ahora estoy salvo; era pecador, pero ahora soy perdonado; era huérfano, pero ahora soy hijo. El Señor ha cambiado mi estado. El Señor me ha guiado y me ha enfrentado con lo que más temía y ha cambiado mi lamento en baile y me ha ceñido de alegría. Por tanto cantaré: gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Padre mío. Puedo llamarte Abba por la fe, puedo llamarte papá por la fe. Yo en esta hora te pido que el viento de tu espíritu sople sobre el don apagado, sople sobre el don débil que estaban teniendo el fuego, para que se animen a enfrentarte en lo que más temían, se animen a enfrentar lo que más temían por medio de tu espíritu y darte la gloria de la batalla, Señor. Así como Débora, la profeta jueza de Israel, tuvo que exhortar a Barak a enfrentarse al destino y a enfrentarse a Sísara y pudo ver la victoria del Señor. Así en esta hora, papá, que tu voz exhorte el espíritu y el corazón de tus hijos, que se atrevan a ser obedientes, cumplan con su llamado, enfrenten lo que más temen por el Espíritu Santo y venzan, porque ciertamente dirán: el Señor me ha hecho vencer por medio de su amor. Iglesia, los bendigo. Gracias por la paciencia y por este tiempo de administración. No se quede solamente lo que ha oído, sino que ore y diga: Señor, guíame en los campos que más temía. Haz vencer el miedo, la timidez, el pecado. Vence en mí y entrónate en estas áreas que más temía, Señor. Entrónate, 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 Rey Todopoderoso. Te celebro, Señor. Te doy gracias. Honro y exalto tu precioso nombre. Somos más que vencedores por medio de ti, de tu amor que lo llena todo. Señor, al recorrer este camino, la medida de tu amor aumentará sobre mí, Señor, y la obediencia también crecerá. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús.
Amén. Iglesia, nos despedimos por hoy. Que Dios los bendiga. Gracias por estar del otro lado. Sean impartidos y ministrados con este mensaje. Cuenten los testimonios. Expandan el reino de Dios. Yo les anuncio que el día miércoles, primeramente el martes, tenemos reunión con los jóvenes. Martes a las 7 de la tarde reunión con los jóvenes. Este día miércoles, esta semana, el miércoles, a las 20 horas que nos juntamos en la reunión general del miércoles, atentos a esto, Demir, hay Santa Cena este miércoles. Este miércoles hay Santa Cena, así que el miércoles esté listo a las 8 de la noche con su pan y con su vino para celebrar Santa Cena. El jueves, 7 de la tarde, oración e intercesión profética. El viernes, el último clamor de la medianoche de julio. Y el próximo domingo, nuevamente, 7 de la tarde. Bendiciones. Cuente su testimonio y prepárate para extender el reino de Dios. Bendiciones. Los médicos cuando lo diagnosticaron le daban meses de vida, pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie. Está justo en medio de su tratamiento, pero cada vez que toma un tratamiento el Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural y tan hermosa que hoy lo ven que está aquí de pie y tiene fuerza solo por la gracia de Dios. Y si estás en tu proceso, seguir de cómo mantener la fe y la valentía durante los procesos que la vida nos da. Esperamos y declaramos sanidad sobre la vida de Julio, pero en el mientras confiamos en las promesas de Dios y le seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Santísimo que llama las cosas que no son como si fueran, y nuestra fe será incrementada por cuanto Él ya ha sido por nosotros. Así que puedo ser que usted se cada día la puede. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que temor, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me
los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados.
y